El infierno de Venus. Un viaje imposible. Imagina un planeta tan cercano, pero tan distinto a la Tierra. Venus, el gemelo ardiente de nuestro hogar, te espera con su calor extremo y atmósfera letal. Tu misión: resistir 5 segundos sobre su superficie. Lo que parece fácil es una prueba de resistencia que desafía todos los límites humanos. Mientras desciendes, las nubes ácidas se vuelven más densas, ocultando un paisaje infernal de volcanes y montañas oxidadas. A medida que tu nave toca tierra, el calor y la presión comienzan a aplastarte. En Venus, la gravedad no es la única amenaza. Su atmósfera de dióxido de carbono es tan densa que la luz solar casi no penetra, y la temperatura llega a los 475 grados Celsius, suficiente para fundir metales. Tu traje especial lucha por mantenerte a salvo, pero aún así, cada segundo se siente como una eternidad. La presión atmosférica de 90 veces la de la Tierra y la falta de oxígeno hacen que respirar sea casi imposible. Apenas logras soportar unos segundos antes de que la violencia de la atmósfera te derrumbe, obligándote a refugiarte nuevamente en tu nave. El descenso es un proceso largo y tortuoso. En las alturas, las nubes de ácido sulfúrico crean una atmósfera tan densa que la visibilidad se ve comprometida. A medida que te acercas más a la superficie, el paisaje infernal se hace visible. Gigantescos volcanes activos, montañas cubiertas de polvo oxidado y un horizonte opaco, apenas iluminado por los débiles rayos del sol. Los datos de las ondas que llegaron antes que tú confirman que no es un lugar adecuado para la vida. Por un momento, parece que tus esperanzas de sobrevivir se desvanecen mientras observas cómo las nubes densas y la lluvia ácida evaporada por el calor amenazan con tocar la superficie. Es una suerte que el calor tan extremo impide que el ácido llegue a tocar el suelo, lo que te ahorra el horror de imaginar tu cuerpo disuelto en un baño de químicos. Pero esto no mejora tu situación. A pesar de las precauciones, la misión es tan peligrosa que las naves que han intentado aterrizar no han sobrevivido mucho tiempo. El momento culminante de tu misión está por llegar: salir al exterior. Sabes que el calor es insoportable, pero te preparas para enfrentar esos 5 segundos. Un suspiro antes de salir, el aire ardiente te golpea y el peso del ambiente denso te arrastra hacia abajo. Cada paso se siente más difícil mientras luchas contra la atmósfera venenosa que te aplasta y te asfixia lentamente. En ese instante, el equipo de protección se convierte en tu único salvavidas. Si no fuera por el traje, la presión te habría aniquilado antes de que pudieras completar la misión. Y al final, como se temía, el traje empieza a fallar. El desgaste de la presión y el calor es demasiado. De un momento a otro, sientes que la vida que has estado luchando por conservar comienza a escaparse. El aire que aspiras se siente abrasante y la falta de oxígeno te hace perder el aliento rápidamente. Solo la cápsula, tu última defensa, te mantiene con vida. Tal vez en retrospectiva, habrías preferido no haber descendido a ese infierno. La superficie de Venus es un campo de destrucción y sufrimiento. Un lugar donde el cuerpo humano no puede sobrevivir más allá de unos segundos. Esos breves 5 segundos que lograste pasar afuera son una hazaña, pero también una advertencia de lo que podría haber sido tu fin. A pesar de todo, en algún lugar en el futuro, los científicos buscan terraformar Venus, intentando cambiar su naturaleza tóxica para convertirlo en un lugar habitable. Pero mientras eso no suceda, siempre será más seguro dirigir nuestros esfuerzos hacia Marte, donde las condiciones son más amables para la exploración humana. Al final, ¿preferirías arriesgarte a la superficie de Venus o explorar el planeta rojo? En un futuro cercano, solo uno de estos planetas será nuestra esperanza para establecer una colonia más allá de la Tierra. La lección de Venus es clara: algunas misiones son simplemente imposibles.